Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar sobre las tablas de frecuencias ya automatizadas con Excel. En este caso, lo ideal de tener una tabla automatizada es que cuando nosotros generemos una siguiente tabla, hagamos la menor cantidad de movimientos posibles y que nos siga dando los resultados. Recordando que las tablas de frecuencia va a ser una herramienta o un instrumento donde yo vea cómo se acumulan mis datos a través de diferentes intervalos. Entonces, si yo tengo variables cuantitativas del tipo continuo que tengan puntos decimales, el proceso va a ser ligeramente diferente a como si yo las tuviera en datos discretos o enteros y naturales. Por ejemplo, esto es el resultado que vamos a llegar al final, pero vamos a hacer algunos cambios. Primero voy a copiar la serie de datos que yo tengo aquí y con esta serie de datos, pues bueno, los voy a tener datos discretos, datos que están entre los números naturales y los números enteros. Lo primero que yo tengo que sacar es obtener el tamaño de la muestra. Y esto lo puedo hacer a partir de la fórmula que es contar. Le doy contar y selecciono toda mi columna. Lo ideal es que solamente en la columna A yo tenga una serie de datos numéricos. ¿Por qué? Si por ejemplo yo aquí agrego otro dato, automáticamente cambia aquí. Entonces, si se dan cuenta, cada que yo voy agregando un dato, se va agregando aquí automáticamente el dato. Por eso lo ideal es que, como les comento, dejen la fórmula de contar y en la columna AA todos los datos cuantitativos que voy a utilizar. Posteriormente, dato máximo, que también lo puedo abreviar como DM mayúscula, y la fórmula que voy a utilizar es máximo o max. Y selecciono igual la misma columna, lo mismo que hice en el caso anterior. Lo mismo para el dato mínimo. Dato mínimo o DM minúscula. La fórmula es min y selecciono la columna donde tengo los datos. Por eso es recomendable que dentro de esta columna jamás pongamos otra cosa más que nuestros propios datos. Entonces, una vez obtenido esto, voy a obtener el rango que vamos a representar con la letra R. Y el rango se va a obtener, le doy igual, selecciono la casilla de mi dato máximo y le quito el dato mínimo. La fórmula para este dato, la fórmula para obtener el rango es igual a dato máximo menos dato mínimo, que es lo que yo estoy resolviendo aquí. Posteriormente, voy a obtener el número de intervalos, que se va a representar con la letra K. El número de intervalos corresponde a mi tabla de frecuencias, cuántos intervalos o categorías va a tener. Y la fórmula para resolverlo es la siguiente. 1 más 3.33 que multiplica al logaritmo de n y listo. Si yo quiero hacerla en Excel, sería igual a 1 más 3.33 asterisco que va a corresponder a la operación de multiplicación. Abro paréntesis, ahora escribo la fórmula log, se abre un paréntesis y voy a seleccionar el valor de n, que en este caso es 39. Y cierro ambos paréntesis. Si se dan cuenta, aquí los paréntesis de color nos van a indicar cuando se cierra. Por ejemplo, en este caso, logaritmo está multiplicando, bueno, se está obteniendo el logaritmo solamente del dato de 1 y de 1 corresponde al tamaño de nuestra muestra. Y luego el paréntesis negro cierra que todo esto va a ser multiplicado por 3.33.
Con base en esto, les voy a dejar una fórmula en la descripción. Hay algunos autores que dicen o recomiendan que para obtener el número de clase lo redondeemos. En este caso yo recomiendo que no y que el redondeo lo hagamos hasta después. Esto derivado de los valores que yo pudiera obtener, pero en caso de que quisieran redondear este valor, si quisieran redondearlo a un número impar, voy a escribir la fórmula impar. Redondear, impar. Y entonces significa que mi tabla de frecuencias va a estar conformada por 7 clases o 7 intervalos. Posteriormente, para saber cuánto es la amplitud de esos intervalos, voy a utilizar la fórmula W. W representa la amplitud y se puede leer como R sobre K. Como les comento, algunos autores dicen que si lo vas a hacer, lo hagas con el número redondeado. Otros dicen que no, que lo hagas con el valor que obtuviste en la fórmula anterior. Entonces sería esto, 15, entre este valor. Yo voy a tener una amplitud de 2.38. Ahora, si se dan cuenta, yo estoy trabajando con datos discretos, es decir, datos que corresponden a los números enteros o números naturales. No me conviene utilizar una amplitud de 2.38. ¿A qué me refiero con amplitud? Si mi dato mínimo es 6, a este dato yo le voy a sumar el tamaño de la amplitud. De esta manera me va a dar un límite inferior para ese rango y un límite superior. Es decir, este intervalo va a ir del 6 al 8.38 según yo lo designe. En ese sentido, reitero, como estoy utilizando datos discretos, es decir, números enteros o naturales, me conviene redondearlo. Entonces, de nueva cuenta, lo que sugieren algunos autores es redondearlo dependiendo si es mayor a 0.5 o 0.6, según lo decida el autor o el que está realizando la investigación, pasa al valor siguiente y si no, pasa al valor inmediato anterior. Pero en la descripción les voy a dejar esta fórmula para que la copien y puedan utilizar los valores. Ok, esta es la fórmula que vamos a ver, en la cual dice, es una condicional sí y la prueba que voy a obtener. Si este valor menos el valor entero, que en este caso sería 2, el resultado es menor a 0.6, lo que va a hacer es redondearlo al siguiente valor. Perdón, si es menor a 0.6 lo redondea al valor anterior, en este caso sería 2, pero si es mayor a 0.6 lo redondea al número subsecuente. Por ejemplo, aquí el valor que vamos a obtener es un valor de 2, pero si yo lo que tengo que poner aquí es justamente el valor o la celda donde tengo el valor que voy a redondear, siempre en cada uno de estos elementos. Es importante revisar esto. Si por ejemplo, aquí yo le dejo como 2.78, me lo va a redondear al valor siguiente. Si yo lo dejo como 2.78, me lo va a redondear al valor siguiente, que no es el caso. Entonces, significa que la amplitud que voy a utilizar para este ejercicio corresponde a una amplitud de 2. Voy a tener 6.29 intervalos, pero si tengo un intervalo más o un intervalo de menos, no hay inconveniente. Entonces, ahora sí, voy a empezar a elaborar mi tabla de frecuencias. Cuando yo elaboro mi tabla de frecuencias, una de las cosas que es de suma importancia es nombrar los elementos de la columna de mi tabla de frecuencias. Primero voy a poner número de intervalo y voy a poner 1. Después, igual, selecciono la celda anterior y le sumo un 1. Se supone que yo tengo 6 intervalos, entonces tengo que dejarlo hasta el número 6. Si tuviera 7, lo arrastro y lo dejo hasta el 7 y así sucesivamente. Pero en este caso tenemos 6 hasta el momento.
Con esta opción que están viendo ahora en mi mouse, puedo ajustar el texto y automáticamente se va a ajustar la celda. Em, Posteriormente vamos a establecer el límite inferior. Quiere decir que en un intervalo vamos a tener nosotros estos límites desde dónde va a ir hasta dónde va a ir. Y el límite inferior siempre corresponde a un límite cerrado. Y el límite superior va a corresponder a un límite abierto. Entonces, el límite inferior le voy a dar igual y voy a seleccionar el dato mínimo. Para el límite superior, lo que voy a hacer es darle igual, seleccionar la celda del límite inferior, más, y posteriormente voy a poner el valor de la amplitud y lo voy a fijar. Estos símbolos de peso lo que nos van a ayudar es fijar cada una de las celdas. Así cada que yo quiera hacer operaciones no se me va a estar moviendo. Es importante que lo fijen. Posteriormente, para el intervalo 2, el límite inferior del intervalo 2 va a corresponder al límite superior del intervalo anterior. Y esto lo voy a arrastrar hasta que cumpla el intervalo 2. Y de nueva cuenta, aquí si se dan cuenta aparece una cruz, le pueden dar doble clic o arrastrar. En este caso le di doble clic. Sin embargo, si se dan cuenta, dice que mi dato máximo es el 78 y yo estoy llegando al 75, por lo cual me van a hacer falta dos intervalos. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Arrastro y arrastro. Y si se dan cuenta, ya estoy por arriba del límite máximo. No hay problema. Lo importante es que los límites, los intervalos, siempre tengan el mismo tamaño de amplitud. Posteriormente, voy a utilizar una fórmula para elaborar los títulos de mis intervalos. Aquí le voy a poner intervalos. Y esta fórmula la voy a elaborar de la siguiente manera. Igual a concat. Concatenar es una función que lo que va a permitir es que vayamos uniendo textos. Siempre que voy a poner algún símbolo no numérico ni que sea una letra, tengo que ponerlo entrecomillado. En este caso estoy poniendo el intervalo cerrado por la izquierda, que sería la corchea. Separo cada texto por una coma. Posterior el siguiente texto corresponde a la letra. Separo. El siguiente voy a poner un guión. Separo por coma. Y el siguiente correspondería al límite superior. Separo por una coma. Y el último es mi intervalo abierto representado por un paréntesis. Ahora, ese paréntesis es parte de lo que estoy estableciendo como el límite. Tengo que poner otro paréntesis para cerrar la función. Y automáticamente se va a formar esto. Si se dan cuenta, si yo por ejemplo aquí le cambio a 5 y aquí a 6, todo se va a modificar automáticamente. Por eso es una tabla de frecuencias automatizada. Posteriormente voy a hacer la marca de clase, que se puede representar con la letra MI. La marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. Y lo voy a hacer dándole igual. Selecciono el límite inferior, selecciono la celda del límite superior. Todo esto tiene que estar entre paréntesis para determinar que esta es una operación matemática y lo divido entre 2. Y así arrastro automáticamente. Y si se dan cuenta, ya establecí las marcas de clase para cada uno de los intervalos. Ahora, el siguiente paso es importante poner atención, ya que voy a utilizar una fórmula que lo que me va a permitir es hacer un conteo adecuado de cada uno de los datos. Se llama frecuencia absoluta porque me va a indicar cuántos números o cuántos datos de esto voy a tener entre el límite inferior y voy a tener entre el límite superior. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, que se llama contar si. Contar si es, vas a contar de un conjunto si solo cumple ciertas funciones. Primero voy a seleccionar lo mismo, la misma primer columna donde tengo toda la serie de mis datos.
Y entre comillas voy a poner la simbología. En este caso le estoy diciendo que la función tiene que ser mayor o igual al, este end se refiere al primer criterio. Es decir, tiene que ser mayor o igual al límite inferior. Si se dan cuenta, aquí lo tengo que establecer en el límite inferior, que es el rojo. Y posteriormente dice la columna, la columna menor al límite superior, que sería este que yo tengo acá. Ahora, si se dan cuenta, esto lo estoy estableciendo porque tengo los límites de esta manera, con el límite cerrado y el límite abierto. Si aquí tuviera límite abierto por la izquierda, entonces tendría que cambiar la fórmula. Si lo tuviera cerrado por la derecha, tendría que cambiar la fórmula. Si tuviera ambos límites abiertos y ambos límites cerrados, tendría que cambiar la fórmula. Pero esto es para indicar que si el límite está cerrado por la izquierda, significa que va a ser mayor o igual al límite inferior, es decir, en este caso, mayor o igual a 163. Si está abierto por la derecha, como lo vemos aquí con el paréntesis, significa que va a ser menor a 165, es decir, 164.99999. Si llego a 165 ya no cuenta, porque eso es el siguiente intervalo. Y listo, ya está desarrollado. Ahora, esta fórmula yo la puedo arrastrar hasta acá. Y si yo la arrastro hasta acá, automáticamente me va a realizar la misma función para cada uno de los intervalos. Una vez que tú hayas puesto ordenar los datos, una de las maneras que puedes hacer es hacer un conteo manual. Ver cuántos son mayores a 163 pero menores a 165. Los coloreas y ese es el conteo. 163, 164 si son dos. Ahora voy con el que sigue. Mayor o igual a 165 y menor a 167, que serían todos estos. Marcas con un color y los cuentas. Y así sucesivamente. Entonces, esa es otra manera de hacerlo manual. Para verificar que tienes los datos correctos, tienes que hacer la suma de estos valores, de tus frecuencias absolutas, y el valor que obtengas aquí te tiene que dar igual al valor que tú vas a obtener en el tamaño de tu n. Al hacerla automática, por ejemplo, si yo pongo 179, todo se va a modificar. Y si se dan cuenta, tendrían que cambiar todos los valores. En este caso no lo está cambiando, dado que la regla dice que tiene que ser menor. Y en este caso aquí ya podemos poner menor igual a este valor. Y automáticamente se dan cuenta, ya me puso los números que corresponden. No es el caso, así que vamos a borrar el último de los elementos. Y me lo ajusta automáticamente a 39. Si tienes menos de 39 o más de 39, significa que se están repitiendo el conteo de tus datos. Posteriormente vamos con la frecuencia relativa, la frecuencia relativa. Se puede representar como FR. Esta frecuencia relativa nos va a decir en términos decimales cuántos valores hay en cada intervalo. Y para hacerlo, la función es la siguiente. Sería la frecuencia acumulada entre el tamaño de la n. Y entonces le doy igual, selecciono la celda de mi frecuencia acumulada y luego selecciono el tamaño de mi n, que es este que tenemos acá. Entonces, una vez realizado esto, recuerden que es importante fijar nuestro valor porque al momento de arrastrar, se va a arrastrar todo y no queremos que se mueva. Al sumar estos valores, nos va a dar 1, por lo cual es un valor correcto. Una vez realizado esto, nos vamos a ir con la frecuencia absoluta o la frecuencia en porcentaje. Para hacer esto solamente seleccionamos nuestra frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Si tuviera que anotar la fórmula aquí, sería frecuencia relativa por 100.
y arrastro. Al hacer la suma, como estos son porcentajes y no quiero tantos decimales, los puedo reducir con este botón que está aquí a dos decimales. Estos valores tendrían que darnos 100. Si este valor te da menos de 1 o más de 1, está mal tu fórmula. Y si este valor te da menos de 100, por ejemplo 98 o 99, o más de 100, significa que están mal tus conteos. Posteriormente voy a obtener la frecuencia acumulada, que es la manera de interpretarlo es por intervalo cómo se van acumulando los datos. La primera frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. La siguiente frecuencia acumulada es la frecuencia acumulada anterior más la nueva frecuencia absoluta. Y así arrastro hasta el último. En el último intervalo, como ya es el último, necesito tener los 39 datos. Posteriormente sigue la frecuencia acumulada relativa y es hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos ahorita, que sería la frecuencia acumulada, vamos a llamarlo como FAC, entre el tamaño de la n. Sería igual a esto entre el tamaño de mi n, que está acá. Y lo voy a repetir. Recuerden, miren, aquí se me olvidó fijar el valor y mis valores cambiar. Esto nunca tiene que quedar mayor a 1. Si se dan cuenta, aquí mi último valor es 1, lo cual está bien. Y posteriormente la frecuencia acumulada en términos de paréntesis. Para hacer esto, solamente voy a multiplicar mi frecuencia acumulada por 100. Listo, ya tenemos cómo realizar una tabla de frecuencias con estos datos. Entonces, resumiendo, con esta tabla, como ya está automatizada, si por ejemplo yo aquí cambio un valor, no sé, 250, automáticamente todo se tendría que cambiar. Estos valores me lo está repitiendo porque yo no tengo estos valores dentro de mi intervalo. Mi intervalo termina aquí, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando ustedes realicen estas tablas automatizadas, por ejemplo, vamos a copiar los valores, vamos a copiar todo. Vamos a copiar todo. Y yo voy a crear una tercera página. Sencillo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Luego 4, 5, 6. 5, 6, 7. 6, 7, 8. 8. 7, 8, 9. Y automáticamente, de nueva cuenta, se van a ir modificando mis datos. Entonces, de esta manera nosotros tenemos nuestras tablas automatizadas a partir de fórmulas.